Venimos reflexionando, como decíamos, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que trata sobre el pan de vida. Paso a paso vamos profundizando un poquito más en el sentido profundo y último que Jesús quiere dar a su propia vida, su misión salvífica y redentora en el mundo. Nos ayuda a introducirnos y a comprender un poquito más este Evangelio, la primera lectura que hemos escuchado, el Libro de los Reyes. Está ahí la figura del profeta Elías. Es una experiencia de un hombre que arde de celo por Dios, de un hombre que está preocupado por la corrupción social y religiosa de su pueblo y quiere y aboga para que se establezca la verdadera fe, la verdadera religión, por lo tanto, que se destierre todo vestigio de idolatría, es decir, de una falsa religión que se pone al servicio del poder constituido, representado en la persona de Jezabel, especialmente, su esposo Ahab, un judío que tenía que ser consecuente con la fe, con la religión, y sin embargo es atrapado por una mujer que arrastra una falsa religión. En Baal, un ídolo que promueve Jezabel, profetas que van a hablar según lo que ella quiere escuchar, que le hagan alabanzas y glorias a ella. Bueno. Y entonces, anterior a este pasaje que hemos escuchado, el profeta lanza un gran desafío, a ver que demuestre que su oración de estos profetas es escuchado por su Dios. Así lo harán, pero sin embargo no serán escuchados. Y al final el profeta invocará al verdadero Dios, Yahvé, que intervendrá a través de un trueno, un rayo, y el holocausto se consumirá. Posterior a esta prueba de la presencia de este Dios auténtico que Elías predica, entonces dará muerte a los profetas de Baal, a los falsos profetas. ¿Sí? Entonces es una matanza de un montón de profetas serviles al poder constituido. Por entonces, noticia que no le agrada para nada a Jezabel, por supuesto. Eran allegados a él, sus funcionarios, podríamos decir, a ella. Y entonces ella jura venganza contra el profeta. ¿Cómo podías haber hecho esto? Así que los dioses me castiguen si mañana a la misma hora no hago lo mismo contigo, lo que tú hiciste con los profetas, lo mismo te voy a hacer. Entonces una amenaza terrible, por supuesto que corre en riesgo la vida del profeta. Entonces, y ahí dice aquí, tuvo miedo ante la amenaza. Y no le quedaba otra que salvar su propia vida. Elías tenía que escapar inmediatamente, ponerse en movimiento, que significa éxodo, ponerse en camino. Y la meta es, como dice al final de la primera lectura, el Horeb. Es el encuentro con el Dios de la vida y se pone en camino. Claro, cuando uno de manera repentina recibe esa noticia y tiene que salvar su vida, no piensas en otra cosa que en salvar tu propia vida, por lo tanto no lleva nada, ¿no? O sea, en camino así, como estaba. Por supuesto que en el camino se
hay cansancio porque tiene que caminar muchos días en el desierto, que es un lugar inhóspito, exigente. Y claro, para tener fuerzas tienes que alimentarte, nutrirte. Entonces ahí el profeta, cansado en el camino, se duerme debajo de un árbol de retama, dice. 2 veces ocurre, se duerme y está ahí. Este Dios no le abandona a su profeta, interviene y le dice por medio de su ángel: levántate, largo es el camino, aliméntate, necesitas fuerza física para llegar a esa meta que te has propuesto. Y entonces se alimenta. Claro, se sirve, como dicen, pan de cebada y un poco de agua, y se vuelve a dormir. ¿Qué significa? Que estaba extenuado, estaba súper cansado, pobrecito, se vuelve a dormir. Y nuevamente Dios le despierta, y su ángel le aliméntate de nuevo, le ofrece alimento, galletas cocidas, dice, con piedras calientes, en la piedra caliente, un jarro de agua, y nuevamente se alimenta. Y así. Y luego, posteriormente, continúa el camino. Entonces, vemos que el profeta, como nos dice también la hojita, está decepcionado, desanimado, porque no ve los frutos de su predicación. Tiene la amenaza de muerte. El profeta está cansado de hablar y que el pueblo no le escuche, sea oídos sordos a la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios interviene. ¿Para qué? Para darle fuerzas, para que pueda continuar el camino, esa peregrinación. Entonces, lo que Dios hace es restablecer no solamente las fuerzas físicas, sino también restablecer la esperanza, porque el profeta está tan cansado, podríamos decir tan decepcionado, que dice: lo único que desea es la muerte. Dice: basta, Señor, quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres. Ya no tiene sentido vivir. Mi misión no tiene ningún resultado. Prefiero morir, que se termine todo acá. Y Dios dice: no, no termina acá. Su misión no es fácil, sin embargo, no es imposible con la ayuda de Dios. Dios interviene, le da las fuerzas y es posible que pueda llegar. Entonces está hablando ahí de una experiencia de fe. Está hablando ahí de una experiencia de cansancio, de hambre, de sed. Sin embargo, está ahí este Dios providente, como decíamos, que no abandona a su pueblo, que no abandona a su profeta y que le alimenta, que le da fuerza en el camino para que pueda continuar. Entonces, este es el preámbulo que nos ayuda a profundizar un poquito más en el Evangelio de Juan que hemos escuchado, que no es, por supuesto, sencillo y fácil comprender las palabras de Jesús. ¿Cuál es el escenario? Está ahí la multitud que se había alimentado con la multiplicación de los panes hasta saciarse. Semana pasada hemos visto que fueron a buscarle, pero les decía: ustedes me buscan porque se han hartado de comer y no porque han entendido el signo, el signo, el sentido del milagro, ¿no? Entonces, y aquí está ahí, están las personas de los judíos, es interesante, ¿no? Están ahí. Curiosos siempre ellos, observadores, ¿no? Y claro, los judíos murmuraban. La murmuración, de alguna manera, es hablar mal de alguien. Entonces están hablando mal de Jesús. Jesús se da cuenta, ¿no? ¿Y por qué están hablando mal? Y claro, podemos entender también nosotros, porque Jesús había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y claro, ellos dicen desde un punto de vista, podríamos decir, humano, que le conocían a este Jesús, este niño que ha crecido, que carpintero, hijo del carpintero, María, José. O sea, les era familiar, pero podríamos decir en un plano humano. No hay todavía, podemos decir, el salto de la fe. Es complicado entender este misterio. ¿Cómo nos va a decir que Él es el pan bajado del cielo
Si le conocemos a José, a María, es un carpintero, ¿quién siempre es? ¿No? O sea, relativizando este mensaje. Yo soy el pan bajado del cielo. Como decíamos al principio, se trata de la sabiduría divina. Dios que asiste a su pueblo en el Antiguo Testamento, a este pueblo que está viviendo en la esclavitud de Egipto y que es liberado, y en el desierto protesta contra Dios, murmura contra Moisés, contra Aarón. Y bueno, ahí viene toda la prueba que sucederá. Sin embargo, es un pueblo que no valora su libertad. Es un pueblo que no valora la mano de Dios que le da la verdadera felicidad, que necesariamente está acompañada de la libertad y que añora la esclavitud de Egipto, que podríamos decir la esclavitud del pecado. Entonces está en esa situación, nos introduce entonces el evangelista San Juan, y aquí comienza ese discurso del pan, que propiamente nos anticipamos para decir que es esa sabiduría divina encarnada para bien y para su santificación y la salvación del pueblo. En el Antiguo Testamento estaba representado en el libro de la ley y los profetas, podríamos decir, la ley, es decir, el Pentateuco. Ahora, la gran sorpresa es que esa sabiduría divina, esa ley de Dios, ¿no?, se ha encarnado en una persona. El verbo, la palabra, se ha hecho hombre, se ha hecho carne, en la persona de Jesús. Y entonces, esa es la gran sorpresa. Por supuesto que para nosotros también lo sería si conoceríamos como ellos a Jesús, que ha crecido, que es joven, que está en la casa, que es carpintero, etc. ¿Cómo es posible que ahora que diga que ha venido del cielo? Por supuesto que no es fácil. Sin embargo, ahí está el desafío. Entonces Jesús les está invitando a dar un paso más en la fe, ¿no?, a comprender y a quedarse, digamos así, a nutrirse y alimentarse, no solamente del libro de la ley, el Antiguo Testamento, sino de nutrirse, de alimentarse y de comprender que este Dios se ha hecho hombre, se ha encarnado en la persona de Jesús. Entonces, ahí está el gran desafío de entender que ese pan bajado del cielo es Jesús. ¿Por qué? Porque el verbo se ha hecho carne y ha venido justamente como alimento, que después desarrollaremos el tema de la Eucaristía, pero se ha hecho alimento a través de su Hijo Jesús. Entonces, por eso podemos decir, o sea, la verdadera felicidad trae Jesús y no se completa con el mensaje del Antiguo Testamento. Y por eso nos invitaba la semana pasada en la segunda lectura a ser hombres nuevos para entender. Como la segunda lectura ahora también nos dirá que no entristezcan al Espíritu Santo. Tienen que entender esta buena noticia. Por lo tanto, no se queden en la amargura, no estén causando arrebatos, gritos, insultos, todas esas maldades que viven. Tienen que ser hombres nuevos y entonces, además, dice, tienen que encarnar esa palabra también ustedes. Así como el verbo se hizo carne en la persona de Jesús, nos está invitando a que cada uno también encarnemos esa presencia amorosa de Dios y seamos instrumento de Dios para la santificación y la salvación de todos los hombres. Y por eso nos dice en la segunda lectura, traten de imitar a Dios. Así ha hecho Dios con la persona de Jesús, su Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por eso nos dice, practiquen el amor, la ley del amor que Jesús nos ha enseñado. Por lo tanto, que nos amó, se entregó por nosotros como ofrenda, sacrificio agradable al Padre. Entonces ahí está el ejemplo. Y ahí entra el tema de la segunda lectura y se va desarrollando. Por lo tanto, todo lo que nos ha dicho en este Evangelio, todos serán instruidos por Dios, por medio de los profetas, que es la preparación, la instrucción, preparar el terreno
para que caiga esa semilla. Y esa semilla es la palabra. Y esa semilla es la persona de Jesús, ¿no? Entonces, de manera que haciendo este camino de transformación interior, existencial de la persona, de cada creyente, entonces podemos no solamente entender, sino vivir y encarnar esa palabra en nosotros, ¿no? Y así entonces se nos será más familiar lo que nos dice. Aquí está el tema del salto de la fe, que es un don que Dios nos da, no es fruto simplemente del esfuerzo o del conocimiento o de la sabiduría humana. Entonces es un don, y eso es lo que le pedimos. Y semanas pasadas decíamos también que la obra de Dios es que creamos en su Hijo Jesús. Es en este Jesús en quien se nos invita a creer una vez más, para entender, como Él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces, ¿por qué bajado del cielo? Porque el Verbo se hizo carne, ¿no? Y entonces, y claro, ¿por qué será Jesús ha elegido el pan? Que es un alimento tan sencillo y al mismo tiempo complejo, ¿verdad? Un alimento cotidiano. ¿Qué significa? Que Dios ha querido hacerse alimento de cada día para nosotros en la Eucaristía. Es Jesús mismo que se nutre, que nos nutre, ¿no? Y que como alimento lo asimilamos, pero al mismo tiempo Jesús nos asimila a nosotros, porque recibimos la Eucaristía para que nosotros también nos hagamos Eucaristía. Ahí está el desenlace, por lo tanto, y la importancia que tiene para nosotros reflexionar en el tema de Jesús, pan partido para la vida del mundo, ¿no? Y esa entrega que los realiza, bien sabemos, es el escenario de su pasión. Por medio de su pasión llega a la resurrección. Entonces, nosotros que participamos en la Eucaristía, que recibimos a Jesús, pan partido para la vida del mundo, entonces estamos llamados, entonces es el tema de la encarnación, a encarnar esta sabiduría de Dios en el mundo, a ser también nosotros testigos e instrumentos de Dios como Jesús, que nos alimenta, que alimenta también al mundo, a las personas de tantos tipos de hambre que sufrimos. Pero al final no se trata solamente del pan material, sino además de la paz interior. Se trata de una verdadera felicidad. Y queremos, claro, que esa felicidad sea eterna y no solamente en esta realidad temporal, sino allá, ya en la presencia de Dios. Eso es lo que creemos, eso es lo que esperamos y por eso celebramos la Eucaristía, hermano.